Vamos a considerar el versículo 1 de Ruth. Si Dios quiere, esperamos poder abordar el libro de Ruth, al menos en sus puntos más generales, no sistemáticamente, no está como hacemos muchas veces de forma expositiva con otros libros, pero vamos a hacerlo de esta manera. Ruth, capítulo 1, versículo 1 dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. La revelación de Dios está, como podemos decir, enraizada en la historia. Eso quiere decir que Dios no nos dio su palabra, o no dio a la humanidad su palabra como un producto terminado, a Adán, sino que el Señor se ha revelado, pero su manera de revelación es metiéndose en la historia. Es su historia, y Él ha querido revelarse al mismo tiempo que interactúa en los eventos y en el desarrollo de los acontecimientos que Él mismo planeó. Así encontramos actos que revelan a Dios y a su voluntad. Actos, hechos. Esos mismos hechos revelan a Dios y a su voluntad. Es decir, hay cosas que Dios hizo simplemente, no dijo nada, pero hizo, y esos actos entonces se convierten en revelación de Él y de su voluntad. Pero también encontramos palabras que revelan a Dios y a su voluntad. La palabra de Dios, por supuesto, es donde el creyente enraiza y fundamenta su vida y su doctrina. Ahora, ¿qué son las Sagradas Escrituras? Por supuesto, son las palabras con las que Dios se revela, pero son palabras que también narran hechos. Todos sabemos que la palabra de Dios nos habla ya sea a través de sus preceptos claros, implicaciones razonables, obviamente implicaciones bíblicas, que Dios nos habla por principios, por implicaciones de esos principios, pero también Dios nos habla por medio de ejemplos. Ejemplos, ya sea que Dios espera que nosotros sigamos, o ejemplos que espera que no sigamos nunca. Y este libro de Ruth cumple ese propósito de narrarnos una historia, un evento, en un contexto muy cotidiano, y si usted lo mira muy bien, el libro de Ruth es singular porque aquí no se relatan ningún acontecimiento extraordinario, no se narra ningún milagro, como en otras ocasiones, por ejemplo, una mujer estéril dando a luz. Este no es el caso. No es el caso de es el caso de una revelación de un ángel, la revelación de algún milagro en especial. Este libro es un libro muy cotidiano, si así se quiere ver. Es un libro donde nos muestra, por supuesto, una obra de Dios, que es la providencia de Dios, una de sus obras más complejas, pero la muestra de una forma en que no hay ruido, no hay nada espectacular alrededor. Dios está obrando, se puede decir, detrás del telón, muy efectivamente, muy poderosamente, pero en un libro así podemos apreciar mucho de la providencia de Dios. Quizá uno de los elementos más hermosos de este libro es apreciar cómo cada evento en la historia es llevado a cabo a través de seres humanos. Cómo estos seres humanos obran de forma libre, pero al mismo tiempo desemboca en la realización de sus propósitos, de los propósitos, por supuesto, de Dios. Lo primero que vamos a analizar es el tiempo específico de este libro.
Ruth 1:1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y este mismo libro entonces nos marca un contexto específico y es cuando gobernaban los jueces. Este relato entonces nos ubica en ese tiempo de la historia del pueblo de Israel que viene luego que Josué y Moisés mueren. Este tiempo de los jueces duró aproximadamente 350 años que abarcan desde la muerte de Josué hasta la aparición de Samuel. Así que, ¿cuál es el periodo que nos narra este? Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ese periodo que empieza con la muerte de Josué y termina con la aparición del profeta Samuel. Recordemos que luego que muere Josué, los ancianos que estuvieron con Josué también mueren. Se levantó, o no se levantó más bien, un líder visible en el pueblo de Israel. No como Moisés, no como Josué. Y el pueblo empezó una época de decadencia y abandono de lo que ya en tiempos de Josué estaban abandonando. Antes de morir, Josué les tiene que llamar la atención y les dice, yo no sé ustedes a quién van a servir, pero yo, mi casa, serviremos al Señor. Y eso significa que aún en tiempos de Josué, el pueblo se estaba desviando. Entonces, cuando muere Josué y mueren los ancianos que estuvieron con Josué, entonces el pueblo entró en una decadencia enorme. Algunos estudiosos dicen que el libro de Ruth es contemporáneo con el relato de Jueces 6, con Gedeón, o lo que nos narra Jueces 6 en la historia de Gedeón. ¿Y por qué lo creen así? Bueno, un estudioso dice, se puede concluir que Booz fue contemporáneo de Gedeón, recordemos que Booz fue luego esposo de Ruth, y que la emigración de Elimelech a la tierra de Moab puede haber tenido lugar en el tiempo de la opresión madianita. Recordemos que hubo hambre en Belén, lo que leímos, hubo hambre. ¿Y por qué hubo hambre? Seguramente porque los madianitas venían y les robaban alimento y se iban. Así que es posible que aquí se ubique, pero no dependemos de eso necesariamente. Finalmente, Ruth se da en cualquiera de esos 350 años que duró la época de los jueces. Ahora, ¿quiénes eran los famosos jueces? Hay un libro que lleva su nombre, ¿verdad?, en la Biblia. ¿Quiénes son esos jueces? Porque dice, en la época en que gobernaban los jueces. ¿Cuál es esa famosa época donde gobernaban los jueces? Bueno, Jueces 1:1 nos dice cuándo aparecen estos hombres. Jueces 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Josué. Así empieza el libro de Jueces. Entonces el mismo libro de Jueces nos está hablando de cuándo debemos ubicarlo. Pero quizás Jueces 2, del 8 al 10, es un texto muy triste que nos muestra el contexto donde surgen los jueces. Y Jueces 2, versículos 8 al 10, nos dice esto. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué ocurre? Por supuesto que no es un desconocimiento histórico, ni intelectual de quién era Jehová. Usted puede leer el libro de los jueces y se va a dar cuenta que ellos sí saben quién es Jehová. Pero ¿por qué la Biblia dice que se levantó una generación que no conocía al Señor? Pues por supuesto no lo conocía en el contexto de la piedad. No tenían un conocimiento salvador, no tenían un conocimiento piadoso de Jehová. Mire que esto mismo se dice de los hijos de Elí después, que no conocían a Jehová. Pero si no lo conocían, ¿por qué eran sacerdotes en el templo de Jehová? Bueno, ellos sabían intelectualmente, ellos habían sido instruidos en un sentido. Pero ¿por qué se dice que no lo conocían? Bueno, no lo conocían salvíficamente, piadosamente.
Y esto arrojó este contexto de una generación que se levantó, que no conocía al Señor, dio como resultado un círculo vicioso. Y el libro de Jueces es muy predecible, es un círculo que va así, es un círculo vicioso. El pueblo entra en una decadencia idolátrica, entra en su tiempo de pecado. Después de eso el Señor levanta juicio a través de una nación que los oprima. Entonces el pueblo clama al Señor en un aparente arrepentimiento, y a veces parece que era un arrepentimiento real. Entonces Dios levantaba un juez, y luego que el juez los liberaba, el pueblo seguía al Señor todo el tiempo que el juez vivía, hasta la muerte del juez, donde empezábamos con la decadencia otra vez. Y entonces el círculo empezaba y empezó una y otra vez, en todos los jueces que nos muestra la Biblia. Pero note la descripción, por favor, de Jueces 2, versículos 11 al 23. Yo sé que es una porción grande, no acostumbramos a leer en medio así una porción tan grande, pero sirve para los propósitos que estamos mirando, para que usted mire cuál es este círculo del que le estoy hablando. Dice Jueces 2, 11 al 23. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y levantó jueces de los que los librasen, y ahí está el papel de los jueces. Y levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel. Si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres, por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Por supuesto que no necesariamente debe verse a los jueces como personajes que sostenidamente fueron piadosos. Y hay que atender a esto. Si usted quiere en verdad entender el contexto bíblico, usted no puede ver a los jueces como personas generalmente piadosas. Ellos eran hombres generalmente caudillos militares que Dios levantaba para situaciones específicas y en lugares específicos cuando los extranjeros los oprimían. No hay que tener dificultad en eso porque algunos jueces parecen como que no temieran al Señor de forma personal, aunque Dios los hubiera usado. Pero esa era su función. No necesariamente llevar a un pueblo a la piedad, aunque muchos de ellos lo hicieron, pero ser
era una manifestación de la misericordia de Dios liberando al pueblo. El libro de los Jueces acaba de una manera perturbadora, con una historia muy oscura, conocida como el relato de el levita y la concubina. Son estos los vergonzosos resultados de un pueblo que abandonó al Señor. Si pudiéramos atrapar en una sentencia la vida espiritual del pueblo de Israel en la época de los jueces, al menos en dos textos nos dice lo mismo, Jueces 17:6 y Jueces 21:25. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No nos hemos olvidado que queremos entender un poco el libro de Ruth. Y Ruth se da en este contexto. El libro de Ruth, la historia que vamos a, si Dios quiere, a estudiar en sus puntos más generales, se da en la época de Ruth. En esa época dura, en esa época donde todo el mundo hacía lo que bien le parecía, en el contexto de una generación que no conocía a Dios ni la obra que habían hecho. Segundo, quiero que miremos el acontecimiento particular. El acontecimiento particular. Ya miramos cuál es el contexto, dónde se da el libro de Ruth, pero miremos el acontecimiento particular. Dice el texto, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ya miramos el cuadro grande, la época de los jueces. Ahora mire el acontecimiento donde ya la historia de Ruth va a empezar a fluir. Y acontece, según la escritura, que hay hambre en la tierra. Entonces entendemos que allí había una situación, irregular, por supuesto, había hambre. Y dice que un varón de Belén de Judá, cual ya sabemos su nombre, Elimelech, un varón de Belén de Judá, fue a morar a los campos de Moab. Y después vamos a ver esa implicación, pero por ahora es casi que una paradoja lo que nos dice la escritura. ¿Por qué? Porque Belén, originalmente Betlehem, significa casa de pan, o casa donde hay pan. Si usted quiere tomar el pan como metafórico, entonces es la casa o el lugar donde hay provisiones. Y dice que hubo hambre en la tierra, justamente hubo falta de pan en la casa del pan. Hubo falta de provisiones donde era un sitio conocido por la abundancia de sus provisiones. Es una paradoja, hermanos. En la casa de pan hubo hambre. De hecho, es una paradoja divina, en el cual, en ese lugar que era distinguido por su abundancia, todo escaseó. Puede apreciar en esto que no hay nada garantizado en este mundo temporal. Hay vida, pero no siempre hay vida, también hay muerte. Hay salud, pero no siempre, también hay enfermedad. Hay riqueza, pero no siempre, porque también hay pobreza. Hay abundancia, pero no siempre, porque también hay escasez. Y este es el mundo de Dios, el mundo donde está una casa de pan, donde puede haber abundancia, pero es el mundo de Dios, donde también hay escasez. En la casa del pan puede faltar el pan. ¿Por qué esto? Porque el mundo no está sujeto a leyes inquebrantables de causa y efecto que nadie puede tocar, ni Dios. Parece que estamos tan acostumbrados al orden que Dios le puso al mundo que no vemos más allá y entonces entendemos que todo debe comportarse de forma predecible. Y si algo no es predecible es porque algo mal nosotros estamos haciendo. Y por supuesto que ese es uno de los efectos, sin duda, ese es uno de los efectos, pero no completamente. Dios hace, de hecho, puede hacer su voluntad y de hecho la hace.
Mire el Salmo 107, versículo 33. El Salmo 107, versículo 33, nos da otra perspectiva de lo que hoy se ha llamado el cambio climático, supuestamente provocado por el hombre. Sin duda que hay algo de cierto en eso, pero no necesariamente. Salmo 107, 33 dice, Él, Dios, convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Si usted nota, ¿quién se atribuye el poder de hacer tal cosa? Es Dios mismo. Por supuesto que a veces eso es un ejercicio de cuando Dios permite que el hombre, en su pecado, manifieste su pecado sobre la creación, pero en última instancia dice que Él convierte el río en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Isaías 41, 18 dice, en las alturas, al revés, mire, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Isaías 41, 18. Y entonces, ¿qué vemos allí, hermanos? Que Dios puede secar un río y puede hacer secar un río, puede hacer salir un río de donde no exactamente debería estar saliendo. Él puede dar agua en el desierto y puede quitarle el pan a la casa del pan. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de Dios donde Él gobierna, donde Él reina. Las cosas no están sujetas a un sencillo causa y efecto, a una siembra y cosecha tan predecible. Y qué bueno que el Señor de vez en cuando se busque las maneras de hacernos entender tal cosa. Y textos como Amós 3:6 nos muestra ese aspecto soberano de Dios que a veces nos negamos a ver, no queremos ver. Nos gusta cuando la soberanía de Dios y la providencia de Dios vienen a nosotros de forma que nos hacen sentir, sí, por supuesto, un poco tranquilos. Pero, ¿qué tal la soberanía de Dios expresada en Amós 3:6? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Y note esto, el símil. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Por supuesto que aquí estamos hablando no de un mal moral, porque Dios pues no puede pecar, por supuesto, Él es santo. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué cosa mala puede ocurrir en la ciudad como la paz o la adversidad, la guerra? ¿Qué cosa como la enfermedad, como la escasez puede venir, según este texto, el cual Jehová no haya hecho? Por supuesto que Él usa medios, a veces ni siquiera los usa. Pero ¿cuál es el punto? Que en última instancia no hay nada que podamos ver en el mundo de Dios a los que en última instancia no podamos decir, el Señor lo hizo, ya sea que lo haya hecho directamente o lo haya establecido a través de medios o causas segundas, como se conoce, pero esta es la soberanía de Dios. No desconocemos tampoco que mucho de la escasez que vivió el pueblo de Israel, incluido por supuesto Belén de Judá, en el tiempo de los jueces, vino como juicio directo de Dios, quien había prometido hacer tales cosas si el pueblo se rebelaba. Puede ser, por supuesto, que esta escasez que ellos estuvieran viviendo, la estuvieran viviendo como consecuencia de su pecado. Pero esto no quita lo que acaba de decir. Sí, lo están afrontando como consecuencia de su pecado. Pero al final, ¿quién lo está mandando? Dios. Eso no aparece. Eso viene por mano de Dios. Y lo podemos ver en Levítico 26, 14 al 20. Levíticos 26, 14 al 20. Nos dice lo siguiente, y mire cómo el Señor le advirtió al pueblo de Israel cuando fuera a ingresar a la tierra prometida, ¿qué deberían hacer? Dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, si vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura,
que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Es muy probable que el hambre que estaba viviendo en la tierra en este momento, pueblo de Israel, incluyendo Belén de Judá, no era algo que Dios hizo al azar. Él no hace nada así. Es muy probable que haya sido una respuesta por el pecado del pueblo en ese tiempo, y en el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel se hizo merecedor de este juicio. Este tipo de consecuencias nacionales tocó a una pequeña familia. Elimelech, su esposa Noemí, y sus hijos Malón y Kelión. Al ver el hambre y sentir su rigor, al ver que las oportunidades en Belén se cerraban, Elimelech decide ir a habitar en Moab. Uno pregunta, ¿fue sabia la decisión de Elimelech? ¿Debería, como un israelita, abandonar la tierra que Dios les prometió? ¿No? Y de hacerlo, ¿debería pasarse a buscar provisión en los campos de Moab, que era justamente la tierra que los estaba oprimiendo, que eran los enemigos de Dios y de su pueblo? Vamos a dejar esa reflexión para exposiciones más adelante, pero considere algo aquí. No necesariamente la crisis es un dictador de lo que uno debe hacer. No. Es decir, ¿es necesario? Le preguntaríamos a Elimelech, ¿era necesario que en tiempos de crisis abandonara lo que Dios le dio por heredad como israelita e ir a buscar pan en otro lugar donde Dios no había prometido su bendición especial? Y si estaban experimentando aún el juicio de Dios, ¿la salida era huir de donde Dios estaba expresando su juicio? ¿Qué tal si arrepentirse hubiera sido una consideración? Y de irse, ¿por qué buscar refugio debajo de las alas de los enemigos de Dios? Dejaremos esto para después. Pero Elimelech, junto con Noemí y sus hijos Malón y Kelión, por el hambre, salieron a buscar futuro en otro lugar. Quiero dar 3 aplicaciones de este primer versículo. Y la intención de esta exposición, por supuesto, no es decir todo, pero al menos ubicarnos en este contexto y entendámoslo así para nuestro provecho. Lo primero que deseo que miremos es lo siguiente. Considera la providencia de Dios. La providencia de Dios es uno de esos temas que deberíamos considerar constante y abundantemente. Estos eventos son muy precisos, muy detallados. Usted no puede pasar un par de renglones en el libro de Ruth donde no vea que las cosas están hechas con una perfección de arquitecto. Hermanos, y son eventos muy, muy inteligentes, llamemos así, muy detallados, muy precisos, como para que concluyamos que pasaron por pasar, que fue la suerte, el destino ciego, y mucho más, y mucho menos concluir que fuimos o que somos los hombres tan falibles, hombres con tantas fisuras, que planearon hacer esto de esta manera. ¿No, hermanos? Miremos tantas malas decisiones, tantas cosas por las que el Señor empezó a hacer correr sus planes. Y el libro de Ruth nos muestra
la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es la provisión, el gobierno, la administración, el ejercicio de preservar todo lo que Él ha creado para la realización plena de sus decretos. Eso en orden significa que Dios tiene unos decretos o un decreto. Se lo quiere ver así como uno o como miles de planes que componen ese solo decreto. Dios tiene un plan y tiene el poder para ejecutarlo, y entonces cuando lleva a cabo su plan, administra, gobierna, Él preserva, Él provee de sus recursos para que ese plan se llegue a realizar tal cual como lo planeó, y ese ejercicio de preservación, gobierno, de conducción con el que Él asegura el cumplimiento de su plan, se llama la providencia de Dios. Nada es dejado al azar, no hay cabos sueltos. ¿Esperaríamos eso de un Dios que nos dice la Biblia que es soberano? ¿Esperaríamos cabos sueltos en la mente de Dios, cabos sueltos en la historia, cosas que pasaron sin el gobierno, la aprobación o la determinación de Dios? No. De hecho, si usted piensa así de Dios, no ha considerado lo que la Biblia dice de la soberanía de Dios. Dios es soberano, a Él no solo se le ocurren buenas cosas, de hecho, se le ocurren las cosas más perfectas, o no es que se le ocurran, eternamente ya las tiene, pero no le falta poder para llevarlas a cabo y Él administra todo, Él provee todo para ese plan. Esperaríamos eso de Dios. La providencia de Dios es una consecuencia de su soberanía. ¿Qué espera de un rey soberano que todo lo puede? Pues que gobierne bien, porque es omnisciente, porque es omnipotente. Bajo la providencia divina se encuentra todo en absoluto, todo lo creado, material e inmaterial, de tal forma que nada perderá su rumbo decretado, nada se saldrá de los límites puestos, todo será conducido sabiamente a su fin último mediante el ejercicio de su providencia. ¿Por qué? Porque todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Pero uno dirá, ¿no dice el libro de los jueces que todo el mundo vivía como bien le parecía? ¿No es esta una expresión de todo lo mal que puede portarse el hombre? ¿No es una exhibición enorme, un monumento enorme a la rebeldía del hombre contra Dios? ¿No parece acaso que Dios estuviera como al margen de esos acontecimientos? Como que estos hombres estaban haciendo lo que bien le parecía, y entonces el Señor se quedó al margen de la historia. De ninguna manera. El Señor estaba obrando allí. Estaba allí. Usted preguntará, ¿dónde estaban los eventos milagrosos? ¿Dónde estaban las apariciones de un ángel? ¿O del ángel de Jehová? ¿Dónde estaba el gran profeta? El gran milagro, la multiplicación de algo. ¿Dónde estuvo ese evento milagroso en Ruth? Para que usted me pueda decir que Dios estaba allí. Yo le debo decir que esto es lo maravilloso del libro de Ruth. Una de las cosas que más nos impacta de la providencia de Dios es que Dios gobierna fuerte y férreamente las cosas, de tal forma que el viento suena más duro que eso. Lo que le quiero decir es que Dios, para expresar su fuerza, no necesita hacer ruido. Lo hizo de una manera en que un silbido era más fuerte que eso, pero el poder de Dios estaba en su máxima expresión allí. Es un gobierno muchas veces y generalmente silencioso. Parece imperceptible, pero usted sabe que está allí. Dios conduciendo las cosas de forma poderosa, imponente en su historia.
Este gobierno providencial generalmente no viene con sonido de trompeta, sino como un silbido apacible. En medio de una época muy oscura, el Señor por su gracia sigue ordenando todas las cosas para el cumplimiento de sus propósitos. Interviene en la naturaleza, en la vida, en la muerte, en las oportunidades, en las puertas que se abren y se cierran. Hace coincidir las cosas a perfección para cumplir su plan. Eso es lo que vemos en el libro de Ruth. Todo eso. El hombre no se da cuenta. Hasta llega a considerarse el hombre fuera del plan de Dios. Pero nada está fuera del plan de Dios. Él está al mando y desarrolla sus planes de formas tan misteriosas, elegantes, firmes, que estudiar la providencia de Dios es una de las mayores fortalezas en la vida de los creyentes. A pesar del pecado, ni siquiera en abundante pecado se detuvo el cumplimiento de los decretos de Dios. Si usted quiere sacar provecho para estos días complicados que vivimos, le doy un tema: la providencia de Dios. 2. Lo primero es considera, por favor, la providencia de Dios. Segundo, considera la gracia de Dios. Considera la gracia de Dios. El relato de Ruth y todos los personajes allí involucrados nos enseña esto, que en medio de una generación que no conoce a Dios ni la obra de sus manos, que en una época decadente, anárquica, rebelde, idólatra, apóstata, Dios sigue adelantando por gracia sus planes redentores y siempre guarda un remanente de piedad. Yo le pregunto, ¿en qué época usted no hubiera esperado jamás una obra floreciente de Dios? Usted quizás diría, en la época de los jueces, si había una posibilidad donde no estuviese operando la gracia de Dios, es en los jueces. Justamente en un periodo tan terrible donde 2 veces nos dice la Biblia que todo el mundo actuaba como bien le parecía, una época oscura, negra, de hecho lo es. Los relatos de jueces son oscuros, perturbadores, son horribles. Hermano, en medio de eso tenemos a Ruth, la moabita, y esa gran historia de piedad allí, porque no hay ningún acontecimiento en el mundo que pueda estorbar el plan de la gracia de Dios. Mire la gracia de Dios, aún en medio de las peores crisis que se puedan desatar. Crisis morales, crisis de unas, crisis de otras. Aprecie la gracia de Dios como una fuente inagotable que corre y corre. Quizás sus ojos vean un panorama negro. Y quizás la Biblia quiso hacer eso. Mire el tiempo de los jueces. Es un libro negro. Pero colocó a Ruth para mostrarnos que no todo era negro. Que allí en medio estaba corriendo exactamente la gracia de Dios. Dios se mueve en medio de la oscuridad. Dice un himno que cantamos, sus huellas son negras en la tempestad. Detrás de la cortina, la mayoría de veces, Él está orquestando su propia voluntad por gracia y sosteniendo y levantando un pueblo. El libro de Ruth es otro testimonio de cómo los personajes incluidos en la línea de la redención caminaron delante de Dios y delante de los hombres con santidad y piedad. Cuando usted lee el libro de Jueces se pregunta, ¿había algún justo acaso? El libro de Ruth nos dice, sí había piedad en la tierra. Hombres, mujeres que vivieron una vida de pureza y de modestia, dignas de imitar. No que eran buenos en sí mismos, pero Dios usa gente caída en Adán para llevar a cabo su plan redentor. Le coloco otro dato interesante para que lo considere. En la genealogía que nos provee Mateo capítulo 1,
de Cristo, la genealogía de Cristo, quiero que usted mire versículos 5 y 6, primera parte. Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Mire cómo hay gracia en medio del pecado. ¿De dónde nace el esposo de Ruth, Booz, ese hombre de piedad? Es el fruto de la unión entre Salmón y Rahab la ramera. Y de Booz y Ruth, una gentil, llega Obed. Y Obed es padre de Isaí. Isaí, padre de David. Jesús del linaje de David. Contemple la gracia de Dios en los tiempos oscuros. Contemple la gracia de Dios en la historia. Dios supera la mala reputación de Rahab, el ser gentil de Ruth, superó todas las cosas para que después viniera el Salvador. Aprecie la gracia de Dios. Dios obra con hijos de Adán caídos, los levanta, los guarda, los sustenta para el cumplimiento de sus propósitos. Ellos no eran perfectos, hermanos, ellos tenían fisuras. Esto nos indica el tipo de perfil que Dios usa para sus planes. No hombres perfectos, porque no los hay. No individuos capaces. Vamos a estudiar que ellos eran algo lentos. No irreprensibles. Tenían de dónde ser criticados. Eran pecadores y entonces, hermanos, la gracia del Señor operó en ellos, orientándolos a través de sus torpezas y tropiezos, orientando su corazón para volverlos al Señor, dándoles gracia y fortaleza para vivir. La historia de Ruth no es qué Ruth tan buena, sino cómo es la gracia de Dios operando. Ellos no se quedaron con una fe sin obras, sino que sus obras dieron buen testimonio de su fe. Hombres y mujeres de fe, de la fe en Dios, de quienes se fiaban por la gracia de Dios en Dios y en sus promesas. Es ese tipo de individuos que no vivió para ver un milagro, cosas extraordinarias, sino que vivió para Dios, buscarle a Él y hacer su voluntad. No es perfección, pero sí una fe puesta en el Señor y una piedad creciente. Y todo esto, les recuerdo, se mostró en una de las épocas más oscuras del pueblo de Israel. En medio de la oscuridad, Dios adelanta su plan, preservando un pueblo, y esto por su providencia. Y por último, considere el plan salvador del Señor. Uno, considere, dije en la primera aplicación, la providencia de Dios. 2, considere la gracia de Dios. 3, considere el plan salvador del Señor. Cuando estudiamos en los catecismos, ¿cuáles son las obras de Dios? Se nos enseña la creación, la providencia y la redención. Toda obra que Dios ha hecho y hace se puede organizar en creación, providencia y redención. Lo que pasa con creación y providencia son solo el contexto o el ambiente donde se desarrolla la tercera. Creación, providencia y redención. Creación y providencia son el contexto, el tablero donde se desarrolla la tercera obra, el plan redentor. Lo que le quiero decir es que la creación existe y la providencia de Dios se ejecuta porque hay un plan que se está desarrollando en medio de la creación y está siendo gobernado por la providencia. ¿Cuál es? La redención. Nunca olvide esto. Dios no creó al azar ni está gobernando las cosas solo para demostrar que es Dios, sino que todo esto, creación y providencia, son solo el contexto en el que el Señor está desarrollando su obra magna, que es la redención.
a causa de la redención, entonces Dios creó y gobierna todas las cosas. El mensaje del libro de Ruth no es que debemos ser tan leales y especiales como Ruth, o tan compasivos y honestos como Booz. No es un mensaje acerca de la laboriosidad ni de la diligencia, aunque estas cosas son buenas y sin duda van a aparecer en las lecciones que vamos a estar viendo, pero sobre todo Ruth es un libro que sigue edificando la línea por la cual vendría el Mesías. Ruth es una mujer pagana de una nación hostil al pueblo de Israel, es de Moab. Esta mujer fue incluida por Dios mismo en la línea redentora, madre de la familia donde nacería el gran rey David. No solo David es un tipo del reinado justo que llevaría el Mesías, sino que David es de la familia en la carne de la cual vino el Señor Jesús. Dios lo hace así, es su historia. Judá engendró a Fares de Tamar, una mujer cananea, Mateo 1:3. Todos vienen en la línea del Redentor. Rahab, que habitaba en Jericó, fue adoptada en la congregación de Israel, quien se casó con Salmón. Luego, madre y padre de Booz, quien viene David, de la línea del Redentor. Sin duda, hay una intención mesiánica en Ruth, y es mostrarnos que ni siquiera una época oscura pudo interrumpir la línea por donde corría la redención en Cristo Jesús. ¿Por qué escaseó el pan en la casa del pan? Dios tenía sus planes. ¿Por qué un hombre, al tomar una mala decisión y morir, arrojó a la viudez a Noemí y a Ruth? Dios tenía planes allí, más adelante, más que Noemí, más que Ruth, más que Booz. ¿Por qué esta mujer gentil tiene ese amor incondicional por su ex-suegra judía? ¿Por qué resultó justamente que Noemí era pariente de Booz? ¿Qué tenía en vista a Dios? A Cristo, su amado Hijo, dueño y Señor de la historia, a los que los hombres y ángeles se postran, como lo hace la historia. La historia es una criatura que se postra ante el Señor. Jamás dejemos de ver la historia, esta historia que estamos viviendo aún, como la historia de la redención, que tiene el propósito de exaltar a Cristo sobre todas las cosas. Pregunto, en épocas de crisis, ¿puede ver esta historia como la historia de la redención, con el propósito de exaltar a Cristo? La niebla no deja ver, ¿verdad? Pero la fe ve lo que los ojos no pueden ver. Y el oído no escucha lo que el oído de la fe sí escucha. Y es que aún esta época estamos viviendo, por la cual ni siquiera nos podemos reunir como iglesia, esta es la historia de Dios, es la historia de Jesús. Él será exaltado sobre todas las cosas, porque esto es solo parte de su plan redentor. Hombres y ángeles, como la historia, nos debemos postrar ante el Señor. Pero esto no se aprecia con estos ojos, ni se escucha con estos oídos, sino a través de la fe. Yo espero que así pueda verlo y su alma, por la fe, se aliente en el Señor, que desde el inicio del mundo no ha perdido el control y lo seguirá vindicando para siempre. Oren.